La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Si yo dejé una deuda de 550,000 al ISSSTE, ahorita ya van más de 1,000. Y ya creo hasta Hacienda le deben, y a los profesores no le cumplen en tiempo y forma. O sea, no es cierto que lastimando a los universitarios, agrediendo a los universitarios, se resuelve el problema. No, el problema no está, en cuestión financiera, no está dentro. Yo creo que los problemas fundamentales de la Universidad Autónoma de Zacatecas no es la falta de dinero, porque dinero falta, y mucho, y mañana faltará, y dentro de 10 años faltará, salvo que cambie la forma de otorgar los recursos a las universidades públicas. Mientras faltará, no. El problema fundamental ahorita de esta universidad es la falta de una conducción, la falta de gobernabilidad, la falta de orientación, la falta de proyecto, ¿verdad? No, es hasta ofensivo para la Universidad Autónoma de Zacatecas que nuestro rector no sea el que decida y el que mande y el que ejecute, que sean otros los que lo hagan. Eso es hasta una ofensa para la universidad y para los universitarios. Bien, efectivamente, a pesar de que estaba enfermo, pues yo me daba cuenta, y antes de estar enfermo, que decían que el problema de la falta de dinero era una responsabilidad de Domínguez al haber ingresado profesores sin respaldo. Al tomar yo las decisiones, y cualquier individuo que toma decisiones en esta vida, lo hace basado en sus referentes y en lo que él cree. Puede o no ser cierto, o puede estar equivocado, o pueden otros no coincidir con él. Y entonces mi primer referente para tomar mis decisiones cuando yo fui rector es que yo estoy convencido, y además así está establecido constitucionalmente, que la educación es un derecho de los mexicanos. Y que el responsable de que ese derecho lo tengan los mexicanos es el Estado. Y las universidades públicas somos un ente que utiliza el Estado para cumplir esa función que a él le corresponde. Entonces, en el periodo que yo estaba como rector, había 2 políticas federales y luego después se agregó una tercera. Una política federal, ampliar la cobertura. Una tercera política federal es la calidad académica. Y luego se agregó una tercera que aprobó el Congreso de la Unión, que es el bachillerato obligatorio para todos. Y en razón de eso, y de lo que yo creo, de mi forma de pensar y de ideológicamente en mis reflexiones, pues eso ¿qué implicaba? Si de 10 jóvenes que tienen el derecho a estudiar, solamente 3 lo recibían, pues habría que dar las condiciones para que más jóvenes entraran. Y al ingresar más jóvenes a esta universidad, pues obviamente se requerían más espacios físicos y más profesores. Y efectivamente, yo tomé una decisión por esos principios que yo tenía y sigo teniendo y sigo convencido, ¿verdad? Ampliar eso. Tan es así que me fui a muchos municipios y eso requiere recursos. Y efectivamente,
sin respaldo financiero per se del gobierno federal ni estatal. Y entonces, al tener un subsidio insuficiente y al tener un crecimiento para tratar de ampliar la cobertura y tener calidad, la calidad cuesta formar profesores que tengan maestrías, doctorados, cuesta tener profesores de tiempo completo. Entonces, efectivamente, yo amplié eso. Y también amplié las preparatorias en términos, porque se había definido un decreto de bachillerato universal para todos, y entonces pues habría que dar las posibilidades. Y no fue una noche de mis desvaríos el irme a los municipios y abrir prepas y otras licenciaturas en los municipios. En mi reflexión tuvo una razón de ser. Una razón de ser el ampliar la cobertura, pero además otras cosas que también la sociedad requiere. Una, que nuestros jóvenes les salga lo más económico formarse, porque una de las principales causas para no estudiar es lo económico. Entonces, si usted les lleva un espacio a su casa, tienen más posibilidades, porque ya no pagan transporte, hospedaje, alimentación. Una. Dos, mantiene los núcleos familiares. Ahí se quedan, porque ¿cuántos de los que venimos de pueblos jamás regresamos a nuestro pueblo? Pues yo soy un ejemplo. Yo soy de un pueblo, me vine a la ciudad de Durango, estudié, etcétera, y no regresé a mi pueblo. En cambio, si se forma en su pueblo y ayuda al desarrollo del pueblo, hay mayores posibilidades de que continúen ahí y que sirvan para el desarrollo de su región. O sea, yo tenía razones, compartidas o no por otros, para hacerlo. Y tomé una decisión por falta de subsidio insuficiente, dejar de pagar al ISSSTE. Pero no recuerdan los universitarios ni la sociedad que pagué otra cosa que nadie había pagado en la historia de la universidad, que es un adeudo histórico en Hacienda. En esta universidad, por siempre, los impuestos que nos retenían no se le entregaba al Estado. ¿Sabe cuánto se entregaba mensualmente al Estado? Independientemente de lo que nos quitaban, 250,000 pesos. Ya era una cifra ya de siempre, ¿verdad? Enero 250,000 pesos, diciembre 250,000 pesos. Nos quitaran lo que nos quitaran. Y yo tomé la decisión de resolver el problema histórico de Hacienda. Y a partir de 2008 que yo fui rector, ¿sabe cuánto se le entregaba a Hacienda? En lugar de 250,000 pesos, le entregábamos de 7 a 9 millones de pesos mensuales. Y ese comportamiento que tuvo la universidad con Hacienda permitió resolver un problema de 1,051 millones de pesos. Efectivamente, dejé de pagar al ISSSTE y algo que nadie había pagado ni nada, y que yo parcialmente inicié, el SAT, que es algo que también se debe. Y pagaba abonos del ISSSTE y FOBISSSTE a través de acuerdos y convenios. Pero hasta en el SAT, yo tomé una decisión. Todo aquel profesor o trabajador que se jubilaba, se le pagaba su SAT. A los activos no, pero a los jubilados sí. En mi administración jamás faltó un peso para pagar en tiempo y forma el salario y las prestaciones de los profesores y de los trabajadores. Ni un día, así, fíjese, me atrevo a decir públicamente, ni un día les pagué tarde. Y no solo eso, apoyé a muchos profesores a que se fueran a estudiar sus maestrías y sus doctorados. Y efectivamente, le di a una gran cantidad de profesores seguridad laboral. Había profesores
que tenían hasta 15 años de ser tiempo determinado. Y yo tomé la decisión de darle seguridad laboral, no solo a los profesores. Yo escucho a algunos que dicen, muchos profesores, jamás he escuchado a los que hablan que también en el periodo de Domínguez se dieron 500 bases a los trabajadores. Eso no lo han dicho. Escucho opiniones de universitarios y de extrauniversitarios hablar y decir, es que la universidad no llena, es que sí deben de poner una hasta aquí, es que ¿por qué tienen adeudos? Y de veras me dan lástima y me río escucharlos, porque son diputados los que lo hacen, ¿verdad? Cuando los diputados, el salario que ganan es enorme en comparación con un profesor, doctor, con una calidad académica e investigativa de primer nivel. Los diputados, que muchos ni licenciatura tienen, mucho menos maestrías y doctorados, ganan miles de pesos y así se atreven a cuestionar a los académicos. Pero además, hasta autoridades gubernamentales y de gobierno federal dicen, pues es que ¿de dónde? ¿Por qué se endrogan? Bueno, dígame una institución pública, municipio, estado, gobierno federal, que no esté endrogado. También hace tiempo escuché a otro legislador que decía, la universidad es un barril sin fondo. Y yo les contesto, aprovechando ahorita, no es que sea un barril sin fondo, es que nunca han llenado ese barril, nunca lo han llenado y por lo tanto siempre va a estar medio vacío, ¿verdad? Porque no tiene el recurso suficiente. Va a llegar el momento que el problema que tenemos del ISSSTE, FOBISSSTE y SAR se resuelva por parte del Estado, que es su obligación, pues como resolvió lo de Pemex, ¿no? Y lo de la Comisión Federal, ¿no? ¿O quién absorbió todos esos pasivos? El Estado. Bueno, pues todavía es momento que ignoro por qué se dio eso. El único que tiene la respuesta, el por qué tomó esa decisión, pues ese es el propio Armando Silva, ¿verdad? Ignoro por qué eso, porque además él fue parte de nuestra administración, como yo fui parte de la administración de FEMAT, y yo no cambié el rumbo de un proyecto que traíamos, ¿verdad? Que después hubo, al final de mi rectorado, hubo distanciamiento, pero no por el proyecto ni por nada, sino por el proceso electoral, ¿verdad? Nos distanciamos, pero el proyecto, los programas que venían, jamás se detuvieron, al contrario, se impulsaron porque estábamos convencidos. Pongo dos ejemplos. El deporte, por ejemplo, ¿verdad? Cuando FEMAT era rector, había un equipo de tercera división. A eso fue. Cuando Domínguez dejó de ser rector, había un equipo de tercera, de segunda, de cuarta, de quinta, de sexta, por hablar del fútbol. O sea, seguimos un proyecto, ¿verdad? Había 2 canchas en el tiempo de FEMAT. Cuando yo me fui, dejamos 5, 6, 7 canchas. Ignoro por qué Armando Silva haya cambiado de proyecto y ahora, pues, quiera hasta cerrar espacios, ¿verdad? Lo último que me enteré fue que quieren cerrar la extensión de medicina de Fresnillo, ¿verdad? Algo que costó mucho abrirlo, pero sobre todo no porque esté en Fresnillo, sino porque eso le da la oportunidad a 100 muchachos más, que cerrando ese espacio no van a poder entrar aquí, no porque no se quiera, sino porque no se puede. Creo que no han sido capaces las autoridades universitarias de aclararle a los universitarios y a la sociedad que muchas de esas cosas son incorrectas. Primero, el salario de los funcionarios de la universidad es un salario que está por abajo de muchos otros que no trabajan en la universidad.
Es hasta increíble que un rector de otra universidad que tiene 1,000 alumnos gane mucho más que un rector de una universidad que tiene 40,000 alumnos. Que un rector que le dedica día y noche, todo, bien o mal, no, eso no lo justifico, ni lo quiero, eso la gente lo dirá, gane casi la tercera parte de lo que gana un diputado local. No es cierto que el problema de falta de dinero se resuelva lastimando a los universitarios. Pero por desgracia no han sido capaces de decirles que no es cierto que ganan más que otros. Históricamente, esta universidad decidió que de sus 100 pesos, que es su salario de un profesor, 60 pesos fuera su salario y 40 pesos fueran sus prestaciones. Así lo decidimos. Muy bien. Entonces, mi impuesto es sobre 60 pesos, no sobre 100. Y entonces mis prestaciones, porque así viene el esquema del convenio de financiamiento de Hacienda y las universidades, mis prestaciones van sobre 60 pesos, no sobre 100. ¿Sí? Muy bien. Un funcionario, de sus 100 pesos que recibe, su impuesto va sobre 100 pesos. Y sus prestaciones van sobre 100 pesos. Entonces, fíjese bien, un funcionario mensualmente gana menos que un profesor común y corriente, mensualmente. En las prestaciones es donde el funcionario recibe ese estímulo, porque a él se la dan sobre 100 pesos y al profesor sobre 60. Eso no es incorrecto. Bueno, pues son decisiones que hemos tomado en esta vida para eso, ¿verdad? Pero además otra cosa, el funcionario no puede entrar al programa de estímulos, ni puede ser integrante del Sistema Nacional de Investigador. Los profesores sí pueden ser integrantes del programa de estímulos y del SNI. O sea, ¿qué quiere decir? Que además del salario y las prestaciones, nuestros profesores con todo el derecho reciben una mensualidad por estar integrándose en el programa de estímulos que no reciben los funcionarios. Entonces no es cierto que sea mucho lo que ganen ni que estén por encima. ¿Sabe a quién es a quien beneficia la venta de prestaciones? A la institución, más que al profesor, por varias razones. Al profesor le van a pagar cuando le hagan su cálculo, que además lo hace un estado actuarial, un despacho actuarial, perdón, al momento de hoy y de una proyección. Pero es una proyección en el periodo de años que usted biológicamente puede vivir, ¿verdad? 76 años, ¿sí? Muy bien. Si usted vive 77 o vive 80, ya del 77 para arriba, ya no se lo calcularon. Ahora, si vive 90, ¿verdad? 15 años no le calcularon y no le van a dar dinero. Segundo, le pagan al momento actual. Actual, ahorita. Y tercero, ese recurso no tiene el valor adquisitivo que el que puede tener dentro de 15 años. Muy bien. ¿Quién se beneficia? La institución. ¿Por qué la institución? Porque al momento de que usted se jubile, a partir de ese momento, la institución no le va a dar ni un 5. Y ahorita le da, de 100 pesos, le da 40.
Y entonces, gracias a esos programas que surgieron en el tiempo de FEMAT y en el tiempo mío, los pasivos laborales y al cambio de antigüedad en el contrato colectivo de profesores, los pasivos laborales que la universidad tenía de 26,000 millones de pesos bajaron a 6,000 y cacho millones de pesos. No podemos negar que al interior de la universidad hay colectivos que hacen acción política y académica, y efectivamente los más presentes son esos que usted dice. No quiere decir que no existan otros colectivos, pero de menor intensidad. Para la estabilidad institucional y para la gobernabilidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, esos grupos políticos son necesarios. Para eso son necesarios. Es más, yo diría fundamentales. Una universidad o un municipio o un estado o un país que no esté organizado no garantiza una gobernabilidad ni estabilidad. Son dañinos cuando estos grupos políticos se meten en lo que no es su quehacer, que es la academia, la vinculación, la extensión. Todo eso hay que dejárselos a los profesores y a los trabajadores para que ellos lo hagan. Pero para dar estabilidad, gobernabilidad y conducción son necesarios. No, yo lo único que pudiera hacer, yo ignoro al servicio de quien esté, lo único que puedo decirles es que no comparto ni su forma de actuar, ni su forma de expresarse, y mucho menos que se meta con el personal académico. Él que se encargue de resolver lo que corresponde a su gremio, mientras que al otro sindicato, ese sí, le cumplen todo y le hacen caso en todo, y entonces uno dice, ¿y entonces cuál es la función de esta universidad? ¿Qué no son las funciones sustantivas? La docencia, la investigación, la extensión, la vinculación, que esas no son las funciones sustantivas. La administración es la función adjetiva. Por lo tanto, quien debe de tener prioridad en esta universidad es el personal académico. No menospreciar a los otros, jamás. Darles lo que merecen, su trato justo y correcto. Pero la prioridad número uno, pues son las funciones sustantivas, no las adjetivas. Entonces, pues, no puede ser eso. Jamás. Si a mí me lo hubieran propuesto, lo había rechazado tajantemente y lo hubiera denunciado públicamente. Quiero dejar muy claro, aprovechando, jamás el gobierno federal ni estatal a mí me pusieron una condición. Solo me pidieron cobertura y calidad. Jamás me condicionaron nada. Jamás me dijeron, pues si no le paga al ISSSTE, no hay dinero. Si no hace esto, no hay dinero. No. A mí solo me dijeron, trate de abrir la cobertura y que sus programas sean de calidad. Nada más. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.